Un saludo cordial, soy el doctor Omar Abreu Valdivia y les doy la bienvenida a un nuevo encuentro con el conocimiento. Esta vez para presentarles una información que considero interesante acerca del uso de la expresión estado del arte. ¿Por qué lo hago? Bueno, por tres razones que están vinculadas a mi ejercicio profesional y que han ocurrido recientemente. La primera es que conozco revistas indexadas a Scopus que tienen vetado el uso de esta expresión. O sea, no aceptan artículos en los que aparezca escrito estado del arte. La segunda razón es que recientemente revisaba una tesis de doctorado en la que aparece escrito estado del arte. Y la tercera es que en un curso que recibí no hace mucho tiempo, también se utilizó este término, esta expresión estado del arte, en relación con el uso que se le da a la base de datos Scopus. Entonces, aquí me propongo dialogar con ustedes acerca de cuál es el origen de esta expresión, por qué se utiliza insistentemente, es una expresión correcta o incorrecta, existen otras expresiones que pueden sustituirla. Entonces, directamente entremos en el contenido que puede dar respuesta a estas interrogantes. En el mencionado curso se nos dijo que Scopus se usa, entre otras cosas, para determinar cómo diferenciar temas de investigación y encontrar nuevas ideas. Decidir en qué, cuándo y con quién aliarse. Dar seguimiento a la investigación mediante tendencias mundiales. Identificar qué revistas leer y dónde publicar. Ayudar a investigadores a manejar su carrera a través de métricas. Y encontrar qué existe en la investigación científica mundial. E inmediatamente aparece estado del arte entre paréntesis como un aspecto muy vinculado a encontrar qué existe en la investigación científica mundial. Veamos entonces cuál es el origen de esta expresión y cuáles son las razones que determinan que su uso aparezca de manera reiterada en la publicación de textos actuales. Para ganar claridad acerca de esta expresión, acudí al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, un recurso que utilizo habitualmente y que recomiendo. Y nos dice entonces la Real Academia de la Lengua Española que estado del arte se trata de un calco censurable del inglés, justamente estado del arte. No lo voy a pronunciar en inglés para evitar desviar la atención acerca de lo esencial con mi maltrecho inglés. En español se recomienda sustituirlo por las expresiones estado o situación actual, últimos avances o estado de la cuestión, según los casos. Esta es la recomendación que nos hace la Real Academia de la Lengua Española. Vamos a continuar aportando elementos para que cada uno de ustedes decida si lo continúa utilizando o si lo cambia por otra expresión. Como mencioné anteriormente, la palabra calco me pareció también oportuno traer el significado de la misma. Según la Real Academia de la Lengua Española, significa acción de calcar, imitar, copiar o reproducir. Copia que se obtiene calcando, imitación o reproducción muy próxima al original. ¿Por qué razón lo hice? No solo para aclarar el significado, que parece bastante evidente, sino porque lo que ocurrió con el origen de este término se relaciona estrechamente con lo que acabamos de ver que nos dice la Real Academia de la Lengua Española.
Veamos entonces cuál es el origen del término. Estado del arte se utilizó por primera vez en el año 1810. Lo hizo Henry Harrison, quien fue graduado de ingeniería de la Universidad de Pensilvania. En ese año publicó un libro muy importante en relación con el uso de las turbinas de gas. Y aquí introdujo esta expresión que se mantiene vigente hasta nuestros días, estado del arte. En la fecha que acabo de mencionar, 1810, Henry Harrison publicó un manual que tituló Turbina de gas, progreso en el diseño y construcción de turbinas operadas por gases de combustión. Y en ese manual escribió la polémica frase, que ahora tampoco voy a pronunciar, que ha originado este término tan polémico, tan controvertido y tan utilizado también. Hace unos días expliqué la relación entre la ética y la moral y el uso de ambas palabras con el mismo significado. Y allí expliqué que un error de traducción pues determinó el origen de esta situación. Veamos entonces cuál es el problema que ocurrió con la traducción de la frase estado del arte. Se realizó una traducción de manera literal sin un significado en la lengua castellana. Ese fue el primer error que se produjo cuando se hizo esta traducción. Y su significado no es el que corresponde en la lengua inglesa. Cuando se realizó la traducción, cuando se hizo la interpretación de este término, de esta expresión, resultó en la variante que se utiliza continuamente en estos tiempos y que posiblemente desde posiciones críticas constituya un error dentro de la escritura académica contemporánea. ¿Cuál fue la consecuencia de aquel error de traducción que ya vimos? Bueno, en esencia, esta expresión, estado del arte, se tradujo palabra por palabra y ello condujo al error que considera hoy la Academia de la Lengua Española y que también otros autores lo valoran de esta manera. Y que por tanto, a sugerencia de la Academia y de otros estudiosos de la investigación científica, se aconseja que no utilicemos cuando escribimos nuestro informe de investigación. De no haberse hecho la traducción literal, palabra por palabra, de aquella expresión, ¿qué nos dijo Henry Harrison en su manual? En primer lugar, en el estado actual de la técnica, esto es todo lo que se puede hacer. Con el conocimiento actual de la técnica, esto es todo lo que se puede hacer. Con el grado de desarrollo actual de la técnica, esto es todo lo que se puede hacer. Las ideas del autor giran alrededor de los antecedentes que existían en ese momento acerca de las investigaciones relacionadas con las turbinas de gas y el nuevo aporte que realizó en su investigación. Pensemos a qué se nos parece esta idea, estas expresiones, en el marco de una investigación a quienes no utilizamos el término, la expresión estado del arte. Yo soy uno de los que nunca la incluye en sus trabajos. Tiene relación directa con otro apartado, con un apartado muy específico de la investigación, al cual le damos otro nombre. Pero yo prefiero que sean ustedes los que identifiquen a qué me refiero y quienes decidan si utilizan la expresión estado del arte o no. He querido compartirles también otros errores de traducción de una lengua a otra, cuyas consecuencias han sido lamentables para la humanidad. En este caso me refiero a lo ocurrido en la conferencia de Potsdam, Alemania, que se celebró entre el 17 de julio y el 2 de agosto de 1945.
El contexto es muy sugerente. Se trata de los momentos finales de la Segunda Guerra Mundial. Allí participaron los países aliados que se habían unido para enfrentar al llamado Eje del Mal. En este caso estaban los presidentes, los líderes, las máximas autoridades de la Unión Soviética, de los Estados Unidos y de el Reino Unido. Hablo de Stalin, hablo de Truman y de Churchill. Y uno de los acuerdos de esta conferencia fue exigir la rendición incondicional de Japón. Entonces veamos qué ocurrió con el mensaje, de qué manera se interpretó lo que allí se acordó y cuál fue también la interpretación que se hizo de las declaraciones del primer ministro japonés. Cuando los periodistas preguntaron al primer ministro japonés, Kantaro Suzuki, acerca de la posición que asumiría ante las declaraciones de Potsdam y la exigencia relacionada con la rendición incondicional, el mandatario nipón utilizó esta palabra, moku satsu, que puede traducirse como sin comentarios o lo despreciamos. En Estados Unidos se interpretó de esta manera, lo despreciamos. Hay historiadores que afirman que esa interpretación tiene que ver con la búsqueda de un pretexto para utilizar la bomba nuclear y demostrar públicamente su poderío. En efecto, el 6 de agosto estalló la bomba nuclear sobre Hiroshima y el día 9, unas horas más tarde, sobre la ciudad de Nagasaki. La primera destruyó el 70% de Hiroshima y la segunda el 50% de Nagasaki y provocó la muerte inmediata de más de 200.000 personas. Este es uno de los crímenes de guerra más conocido y repudiado en la historia de la humanidad. Aquí está la representación gráfica del impacto de las consecuencias que todavía en la actualidad se sufren en esas dos ciudades. Este es otro error de consecuencias menos lamentables que las que vimos anteriormente. Aquí significó sencillamente un cambio de nombre. Se produjo cuando se tradujo de manera errónea la expresión la manche del francés a la lengua castellana. Y entonces esto cambió el nombre de la manga por el de la mancha. Con este sentido lo habían utilizado Víctor Hugo y Voltaire. Sin embargo, cuando se produjo el error de traducción, determinó que el canal que ahora estamos viendo en esta representación se conociera y se conozca hasta la actualidad con el nombre de La Mancha. Y realmente significaba la manga, por este parecido que podemos apreciar en esta representación con una de las partes de la prenda superior que utilizamos los seres humanos, que puede ser una blusa, puede ser una camisa, un abrigo, una chompa, una chaqueta, como se le llame en los distintos lugares del mundo. Y realmente si observamos bien la figura, pues evidentemente notamos que tiene cierto parecido con la manga de una de estas prendas de vestir. No hay que hacer, yo creo que mucho esfuerzo ni tener una imaginación muy avanzada para encontrar cierto parecido. No es exacto, pero realmente algún parecido tiene con una manga. Este es otro de los errores que se conoce también en la historia, uno de los más connotados y famosos. Se produjo en 1956 cuando el líder soviético Nikita Khrushchev utilizó esta expresión en un acto que se celebró en la embajada polaca en Moscú y al cual habían asistido varios embajadores de los países capitalistas de entonces. Allí dijo el mandatario la expresión que se tradujo como los enterraremos. La frase en esencia decía, aunque no lo quieran, la historia está de nuestro lado, los venceremos. Sin embargo, la traducción resultó en que, aunque no lo quieran, la historia está de nuestro lado, los enterraremos.
Más tarde, el propio mandatario soviético explicó lo que quiso decir. Khrushchev se refería a una expresión que aparece en el manifiesto del Partido Comunista publicado por Carlos Marx y Federico Engels en el año 1848, en donde dijeron, lo que la burguesía produce, sobre todo, son sus propios enterradores. Y en este caso se refería a la contradicción vigente en ese momento entre el naciente socialismo y el capitalismo. El 24 de agosto de 1963, en Yugoslavia, el mandatario soviético expresó, una vez hace 7 años dije, los enterraremos y tuve problemas por eso. Por supuesto, no los enterraremos con una pala, su propia clase trabajadora lo hará. En esencia, esta fue la idea que quiso transmitir, reitero, haciendo alusión a aquella expresión de Marx y Engels en el manifiesto del Partido Comunista. Por cierto, aprovecho para decir que este es el nombre verdadero de la obra, que muchas veces aparece únicamente con el nombre de El Manifiesto Comunista. Y como ya expliqué, pues se relaciona con aquella supuesta superioridad que manifestaba el socialismo como una alternativa ante el capitalismo en sus momentos originales. Hay otros errores de traducción también reconocidos en la historia. Se dice que los cuernos que lleva la figura de Moisés en muchas de las obras artísticas que lo representan son consecuencia de un error de traducción del griego al latín. En el año 1830 se produjo un incidente diplomático entre Francia y los Estados Unidos que también fue consecuencia de un error de traducción. Y en 1977 el presidente estadounidense Jimmy Carter fue mal interpretado en un discurso que pronunció en Polonia. ¿Qué dice la Real Academia de la Lengua Española acerca de este fenómeno? Concretamente que se trata de barbarismo, que significa incorrección lingüística que consiste en pronunciar o escribir mal las palabras o en emplear vocablos impropios. Agrega que se trata de extranjerismo no incorporado totalmente al idioma. Y por último, se trata de falta de cultura en el coloquio, o sea, desconocimiento del tema que se está tratando a profundidad. Estos son los aspectos que he querido compartir con ustedes. Tomen la decisión si continúan utilizando la expresión estado del arte o no, o si la sustituyen por marco teórico o por antecedentes de la investigación. Espero que estas ideas resulten de utilidad para la formación personal y profesional de cada uno de ustedes. Me despido con un abrazo fraternal y con la convicción de que en algún momento volveremos a encontrarnos.